regresando de una pausa más que merecida, más bien por el calor. Estamos en La Habana, Cuba, aquí con el señor Celsa Pedroso, mejor conocido como Pupi. Pupi, no hemos terminado, pero te tengo que agradecer, la verdad, tu gentileza de estar aquí y darnos tanta información valerosa, no tan solo para mí como extranjero, pero hasta los muchachos técnicos están gozando con toda la información, que está bueno. Pupi, ¿qué estás haciendo en estos momentos? ¿Tienes alguna gira planificada? ¿Estás grabando? Por favor. Sí, mira, ahora terminamos recientemente el disco, la última producción que se llama Pasándola Bien. Un tema donde es un disco donde acuden una serie de compositores, como te había explicado anteriormente, con temas de los cantantes, y por supuesto bajo la dirección de mi persona en este caso. Ahora vamos a hacer, la próxima semana vamos a hacer una presentación en Mérida y Cancún. Después regresamos para incorporarnos al lanzamiento del disco, que es muy importante, porque yo le tengo mucha fe a este disco. Yo con la orquesta hemos hecho muchas grabaciones, pero a este disco específicamente le tengo mucha fe porque la fortaleza, la masterización, una serie de elementos que se han aglutinado, que ayudan mucho a la calidad del disco, independientemente de las orquestaciones. ¿Lo grabaste y lo masterizaste aquí? Aquí hay una gente muy... No, aquí hay excelentes técnicos, tanto de realizadores de video como de masterizadores, una serie de... Ahí los tienes. Aquí están. De verdad, ya el último video que hicimos, lo hicimos con ellos. Que es el que le da título al disco, Pasándola Bien. Después vamos a hacer unas presentaciones por el interior del país. Vamos a estar en Santiago, donde se va a hacer el lanzamiento del disco. Vamos a hacer el lanzamiento del disco también en el Teatro Mella. Vamos con varios invitados. Hay una cosa muy peculiar en el disco, que hacemos un instrumental de Rafael Hernández, Capullito de Lelí, donde intervienen 4 pianistas. Interviene... ¿Quiénes son, perdona? Alejandrito Falcón, Manolito Simonet, Lázaro Valdés y yo. Y un magistral solo del baterista Robert Virrey, el baterista de la orquesta Bombón, y un solo también de Sergio Luna. Es decir, y la orquestación de ese tema fue de Lazarito Valdés. Bueno, estamos en todo esa... Y unas presentaciones que tenemos pendientes para los Estados Unidos. Primero estamos en el proceso que hay ahora nuevo, para después poder hablar de la gira esa, porque si no se saca la visa por el país ese que sea, no sé. No sé. Y estamos en toda esa trayectoria y también seguir presentándonos aquí, que aquí hay plazas. Tenemos una peña los domingos en un lugar que le llaman el Paparazzi, que es un lugar muy bien característico, y ahí estamos los domingos por la noche, a la cual estás invitado. Gracias. Y también está haciendo trabajo en los distintos y preparando ya, desde ahora estoy preparando el otro disco. ¿Por qué razón? Porque quiero hacerle un homenaje a la gente que yo creo que revolucionó la música popular bailable en los últimos 50 años, que es el maestro Juan Formel. Formel yo hace un rato hablaba con Joaquín Betancourt, y yo le decía que Formel hay un repertorio no de los bambán, de Formel, que se pueden hacer 10 discos, muerto de la risa, no hay que acudir a ningún compositor. Y yo quiero hacer un reconocimiento a una serie de obras de él que no se fueron grabadas, obras que él me las cantaba, cosas de esas. Y quiero hacer un sencillo y modesto homenaje a... Esas son las cosas que tengo pendientes ahora, y un documental donde se habla de toda la trayectoria de la orquesta y así. Y seguir trabajando. Tú sabes que el público, el bailador cubano es exigente. Tú haces un tema y ya mañana te están pidiendo que estrene otro. La vida va rápida, Pupi. Y la convocatoria que hay y la emulación está fuerte, no está fácil. En estos momentos tenemos un nivel musical, por así llamarlo de algún modo,
muy elevado. Muy elevado. Hoy en día hay una cantidad de talentosos músicos que no lo había hace 15 años atrás. Wow. Ahora en la pianística lo que hay es grandes pianistas. En los metales, en lo que es los salsos, los trombones, la trompeta, todo. Y en la percusión igual. Es decir, que hay una serie. Hace 3 días tuve una graduación de muchachos de la ENA que se graduaron y me quedé maravillado. Así que ya podemos estar tranquilos, los que tenemos cierta edad ya, no voy a decir la edad, pero sí podemos estar tranquilos. ¿Ya la dijiste? La dije hace rato, voy a cumplir 72 próximamente. Podemos estar tranquilos de que el futuro está asegurado, de todos los puntos de vista. Vale. Tanto en la música bailable, en el jazz, en lo popular, en la música clásica, en todo. Hay un buen elemento, hay una buena... De eso sí podemos estar tranquilos, así que no hay problema en eso. Voy a tocar un punto que como te mencionaba antes, nosotros comenzamos ya el proceso para hacer un documental que se titula El Regreso. El documental trata de la vida y obra, vamos a decir así, de músicos cubanos que se educan aquí en Cuba y salen al extranjero. Muchos de ellos logran un renombre en el extranjero o están haciendo ahora en estos momentos un renombre en el extranjero y algunos no tanto, pero igual siguen. ¿Qué tú sientes cuando tú sabes que, fulanito, se fue para allá, se fue para allá? ¿Qué tú sientes cuando tú escuchas esas noticias? Digo. Bueno, yo te voy a ser honesto. Yo he tenido se le pudiera llamar la mala suerte, o la poca suerte, de que en varias giras que he tenido, pues se me han quedado músicos a hacer su vida. Después me he encontrado con ellos y ya inclusive vienen aquí a Cuyo, yo grabo con ellos cuando vienen, y es decir, y me da mucha alegría, al igual que me da también alegría cuando retornan, cuando están, como es el caso hace unos días. Estábamos en el teatro, viene un músico que hacía años que yo no veía. Me dijo, Pupi, digo, Felipito Cabrera era el bajista que tocaba con Gonzalito. Y me dijo, yo no soy Felipito, te dejas el Octavio Cotán, digo. Porque se parecen, los dos son largos, flacos, los dos. Okay. Y hace tiempo que no veo a Felipito. Pero que para mí es tremenda alegría, al igual que Paseiro, uno de los primeros bajistas, el primer bajista que tuve en la orquesta, que está también de retorno. Y para mí, y donde comemos 9, pueden comer 20. Eso lo que hay que repartirse la cosa y la calidad está ahí. Y fuente de trabajo, netamente, poco a poco, lo que sea. Pero la gente más o menos se va. Pero yo no siento ningún egoísmo. No. Al contrario, me satisface porque ya yo sé que yo en un futuro me puedo dedicar a. Yo prácticamente estoy que toco 2 o 3 números en la orquesta y me pongo a dirigir. Tengo un muchacho. Lo vi en un video. Y entonces es así. Estamos llegando ya casi al final de este corto encuentro, porque a la verdad que con Pupi se puede hablar por días, semanas, meses y años, y agradable hablar con Pupi. Te voy a hacer unas preguntas así. ¿Cuál ha sido el desastre más grande que tú como músico has vivido? Que tú digas, eso fue un desastre. Metiste un re mayor donde era, qué sé yo, donde era un do sostenido, qué sé. El desastre más grande es salir llorando de una discoteca que mi papá me mandó y donde yo no daba pie con bola. Cuéntame. Mi padre me mandaba muchas veces a hacerle suplencia, lo cual yo no tenía la práctica. Yo estaba estudiando, pero la música popular bailable, sobre todo la música cubana, es más práctica. Sí. El estudio tiene que prevalecer, pero la práctica también, por supuesto. Y yo llegué a un club nocturno donde me decían re menor y yo no sabía, y ya yo sabía el re menor de tocar, pero no sabía los pases, y me decían tal tono y tal tono, hasta que llegué el momento que pero tenía como 16 o algo por ahí. Y para mí eso fue el desastre. Llegué llorando allá y le dije a mi abuela, dile a mi papá que no me mande más a ningún lugar, que y así fue. Y eso nunca se me borró de la mente. Nunca se me borró de la mente eso. Y para mí eso fue. Y
Y hechos lamentables como accidentes y cosas de esas que sucedieron estando en los Ambán, como el caso del terremoto de México del 85. ¿Se encontraban ustedes? Estábamos nosotros allá, y también cuando los aviones de Barbados íbamos a venir en ese vuelo, estuvimos con esos muchachos el día anterior compartiendo. Es decir, son cosas que te marcan en la vida. Y un hecho muy eso fue la pérdida de un hijo mío que estaba en 5º año de piano, que muchos de estos muchachos ahora son compañeros de él, y Ardito López Avilán, y eso fueron las cosas que me han marcado realmente. Y en la misma dirección, la cosa más agradable que te ha pasado como músico, que tú ahora mismo te viene a la mente, oye, esto fue lo más agradable que me ha pasado en mi vida como músico, como ser humano y como músico. Que me hayan dado un reconocimiento como el Premio Nacional de la Música, donde hay tanto talento y hay tanta cantidad de músicos maravillosos y de directores orquestas y de compositores, que me hayan tenido presente a mí para darme el Premio Nacional de la Música y compartirlo con un lugar donde se lo merecen muchas. Para mí esa ha sido una de las cosas más importantes de poder pasar, al igual que cuando recibimos el Grammy con los Bambán, que nos los entregaron en Los Ángeles, y también fue maravilloso. Es decir, que esas son las dos cosas más, lo demás que tú llevas. Bueno, muchas cosas agradables, pero son tantas a enumerar que realmente, y esta es una de ellas, que me están compartiendo contigo. Gracias. Mi gente, muchas gracias a nombre de Somewhere, el canal de YouTube de Somewhere, conversando con Somewhere. Le damos las gracias por su atención y quédense que viene más.